Jorge, era Enrique Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el programa Tupa en Televisión. Muchísimas gracias. En lo posible vamos a buscar la manera como se puede entender temas como estos que tratamos, que puede ser una especie de cosas raras, pero bueno, el programa, en la medida que ha ido pasando los años, hemos ido abordando estos temas que pueden ser muy interesantes para vos. El tema es cuál es la comunidad de valores que puede tener una sociedad que la sostengan. Eso un poquitito es permanente por el momento en que estamos viviendo. No solamente Bolivia, el mundo, Sudamérica, los países están totalmente en una posición de expectativa en cuanto al rumbo. Vos lo sabés muy bien, los países que nos rodean, algunos más que otros, están en crisis de valores. Entonces, dado que estamos en Santa Cruz, obviamente los cruceños debemos de plantearnos qué valores son los que pueden sostener esto y cuál es la esencia de esos valores. ¿Cuál sería la esencia de esos valores? De pronto puede ser muy interesante que un joven que nos está escuchando le quede por lo menos este interrogante que el día de mañana va a generar un cuestionamiento al servicio de la sociedad, por supuesto. Entonces estas cosas pueden interesar y te pediría que te quedaras con nosotros unos minutos porque algo te vas a llevar. Está con nosotros Jorge Márquez, gracias por estar acá, muy amable. Oscar, buenas noches, un gusto estar nuevamente en tu programa. Muy bien, muy amable. Y Samer, el imán de los islámicos, gracias por estar acá. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Está un poco ronco, parece. Sí. Me va a poner que subir el volumen. Enrique Fernández, gracias. Muy amable. Buenas noches, Oscar, y es un gusto estar nuevamente en el programa. Es preocupación realmente. Ustedes como lo ven, me gustaría conversarlo, no es un programa periodístico, siempre lo digo, me gustaría que lo conversáramos porque amerita nomás. Cuando vos ves, ni qué hablar de lo que es la corrupción. Es como que si todo el mundo estuviera, obviamente con las excepciones, ¿no?, estuviera en eso, en ese fenómeno de desvalor, no solamente en Bolivia, en Sudamérica, como decía recién. Bueno, muertes por todos lados, el narcotráfico en aumento, el narcotraficante. Y hay como y la gente como que lo va dejando pasar, lo va dejando pensar, la gente se va encerrando los que pueden en urbanizaciones. Hay como una degradación. Preocupación en otros países de programas como este, digamos así, de análisis, preocupación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En algunos lugares se los escucha, en otros no. En algunos estorbamos. En otros, cuando dicen algo, hay como una sensibilidad para los que pueden tener conocimiento. Empezamos por Jorge Marco, para que nos abra el panorama. Jorge, vos, ¿cuál es el valor compartido que podría decir que nos puede a nosotros ayudar a salir de todo esto? Bueno, hay ciertos valores universales. Sin embargo, yo creo que entre valores compartidos es el saber identificarnos como bolivianos y la capacidad que tenemos para cambiar nuestros destinos. Obviamente, eso tiene otro tipo de complicaciones que son más complejas. Sin embargo, yo creo que en nuestro ámbito sería nuevamente tratar de valorar este término boliviano que incluso con este gobierno se echa de un lado, el término de mestizo ha sido desechado. Entonces, algo que nos mantiene en comunidad, podemos decir, es el ser nosotros mismos, ¿no? Bautista Saavedra, quien era presidente de Bolivia, decía que Bolivia es una hermosa armonía de desigualdades. Y esto lo podemos ver en los pisos ecológicos, el altiplano, los valles, los llanos. Y también lo podemos ver hasta en nuestra forma de hablar el español, que no es un caso típico boliviano, ¿no? La Argentina, sin ir muy lejos, la forma de pronunciar de un porteño y de un cordobés es totalmente diferente. E incluso en casos como Inglaterra, el acento del inglés va cambiando cada 40 kilómetros. Entonces, siempre ha habido sociedades diversas. Joan Prats, un politólogo muy importante, mencionaba que la razón de amar Bolivia era amar esa diferencia. Y no podemos explicar lo boliviano sin lo chapaco, lo camba, lo colla, lo bayuno, sin explicar esas diferencias que nos hacen altamente
multiculturales, nos dan una riqueza diversa y nos sacan, por suerte, de esa unanimidad nacional que posiblemente estaba de moda en cierta parte del siglo XIX y del siglo XX. El problema es tratar de entendernos, y el ejercicio que no hacemos, y que es muy habitual, es el de escucharnos. Mayormente vamos a enfrentamientos que resultan tontos en el ámbito verbal, pero tanto entre el oriente y el occidente del país no hemos tenido ese trabajo de escuchar lo que piensa y siente el otro. Y eso es algo que hay que trabajar. Hay que ver realmente quién es el que está al frente. Hay que saber quién es ese otro boliviano que posiblemente esté en el occidente, esté en los llanos o habita en los valles. Ok. Isa. ¿Es complicado? La super receta que arregla todo. Bueno, yo plantearía el primer valor, el conocimiento. Debemos buscar conocimiento. Es cierto, uno debe estar orgulloso y debe estar satisfecho de lo que es, ¿no? Ser boliviano, peruano, argentino, en fin. Sin embargo, es importante la búsqueda del conocimiento. Cuando una persona no busca conocimiento, puede hacer cualquier barbaridad. Porque si sus acciones no están como resultado o no están regidas, digamos, por la ciencia, por el estudio mismo de su persona, de su medio ambiente, del mundo en sí, la persona es peligrosa para los demás. Es un lobo que devora lo que sea que se cruce enfrente. Ese sería el primero, o sea, el estudio, un estudio pero en serio, no simplemente para pasar, no ir al 51, ¿no es cierto?, y rogándole al docente y tratando de sobornarlo y conformarse con el papelito. O sea, debemos tener la búsqueda de conocimiento como un valor para el ciudadano boliviano. Un segundo valor sería la humildad. Como resultado de adquirir conocimiento, la persona tiende a acomodarse en su lugar, darse cuenta de que es muy pequeño, de que sus intereses no son los únicos, ¿no? Cuando uno se ubica, por ejemplo, dentro de su entorno familiar, dentro de su entorno social, se da cuenta de que hay muchos otros que también tienen intereses, también tienen problemas, también merecen ganar dinero, etcétera. Búsqueda de conocimiento, humildad y posteriormente libre albedrío. ¿Sí? El Islam establece claramente que una persona es libre de tomar todas las decisiones que quiera. ¿Qué va a suceder posteriormente? Bueno, eso ya es otro tema, pero nosotros debemos ser conscientes, justo como decía Jorge, nosotros podemos cambiar nuestra situación. El Sagrado Corán dice: a ningún pueblo se le va a cambiar su situación si ellos no cambian por dentro primero. Entonces, estudiamos, ¿no es cierto?, nos formamos, nos hacemos humildes, y de ahí viene esa confianza en nosotros mismos, decir, sí, bueno, ya lo hicimos, lo que se necesitaba, ahora debemos tener la seguridad de saber que podemos cambiar nosotros, podemos acabar con la corrupción, podemos evitar el clientelismo, qué sé yo, la politiquería que fomenta la corrupción y se alimenta también de ella, ¿no es cierto?, el feudalismo que se mantiene en Bolivia, aunque con otras estructuras diferentes a las antiguas. En fin, conocimiento, humildad, seguridad de cambio, ¿sí? No ser fatalista. Yo creo que con eso tendríamos para toda una vida, ¿no? Con esos tres... Está bien, estamos escuchando atentamente. Son valores que sacamos en general, pero la humildad, el albedrío, también. Lo vamos a ver, Enrique. Uno de los grandes méritos que tuvo la Ilustración, de acuerdo con lo precisado por Juan José Sebrelli, fue el hecho de haber colocado el acento en buscar aquello en que coincidían todas las personas, independientemente de su nacionalidad o religión, por citar dos aspectos que pueden desencadenar serios problemas de convivencia. Desgraciadamente, en la época actual
muchos se han decantado, siguiendo la línea del posmodernismo, de tratar de subrayar las diferencias. No así entonces trabajar con el objetivo de que haya similitudes que hagan posible reconocer un hecho que es innegable: los hombres son diferentes, pero no en todos los aspectos. Si se trata, en consecuencia, de trabajar la mejor forma de convivir, es imprescindible buscar aquello que nos resulta común. Desde luego, en ese caso, se tiene que resaltar el hecho de identificar valores que puedan ser apreciados por su provecho por diferentes personas. Se reconoce entonces esta necesidad, la identificación de aquellos valores. Complementando lo que ya se ha indicado, me gustaría resaltar que no solo se trata de destacar el conocimiento, sino también de propender hacia un conocimiento que nos acerque a la verdad, porque hay también conocimientos muy engañosos, falaces, que suelen tener a muchos políticos como pregoneros. Y esta idea no es una cuestión menor ni tampoco obvia, porque como es sabido, hay individuos que sostienen que ya no hay verdades, que todo tiene la misma relevancia en cuanto a la afirmación de lo que ocurre en el mundo y en las sociedades. Por consiguiente, si uno pretende la identificación de estos valores, pues tendría que partir del reconocimiento de que hay algo común entre los hombres y que puede ser de cierta forma conocido. Podemos aproximarnos a esa verdad. Lo demás es negar que aquello sea cierto y permitir que se generen diferencias a tal punto que luego, hermanadas de la violencia, nos causen varios inconvenientes. Otro punto que me gustaría subrayar también brevemente: cuando se reflexiona en el ámbito de la axiología, y esto lo puntualiza un gran filósofo como Armando de la Torre, no basta con que nosotros estemos discurriendo largamente acerca de cuáles son esos valores que deben ser amparados, porque probablemente coincidamos hablando de libertad, de verdad, de justicia y de igualdad incluso. No está ahí la cuestión central, porque el debate tendría que ser después cómo elaboramos nuestra jerarquía de valores. ¿Cuál valor colocamos por encima de otro? Pues yo tengo la certeza de que en varios grupos que actualmente se hallan en el conflicto, si uno les pregunta si aprecian la libertad, responderán que sí. ¿Usted valora la igualdad? También una contestación inmediata. La discusión tiene que ver con cómo organizamos nuestras normas comunes a partir de esa jerarquía de valores. Y allí cada quien tendrá que exponer sus argumentos, esperemos que racionales en lo posible, para establecer cuáles son esos valores que deben ser colocados por encima, lo que implica sacrificar momentánea o tal vez largamente a otros. Esa es una de las principales discusiones que tiene que ver en estas sociedades, que reitero, no son tan diferentes como alguien podría pensar desde el punto de vista de los valores que defienden. El problema está en cómo los ordenan. ¿En qué momento, y por favor se los pregunto a todos, puede responder no necesariamente a quien yo le indique, en qué momento el individuo no sé si en algún momento de la vida, de la humanidad, el individuo obtuvo, llegó a ser él como el centro de los valores, o por ahí en algún momento se corrió y entró en los universales. Entonces lo que importaba era el Estado, el poder, las relaciones internacionales, las nacionalidades, más importaba el nombre del país. El país es un poco lo que decía. ¿En qué momento pareciera ser que hay una dicotomía bastante grande entre uno y otro? Pareciera ser que de pronto nos vamos desde un lado, nos vamos para el otro. ¿O es que los valores, al final de cuentas, no lo encuentran al individuo? Lo van a encontrar en su salvajismo, en la dominación de unos contra otros. Parecía que ese es el valor y es una especie de contradicción, porque se pone como valor algo y es para esclavizar a otro. ¿En qué momento ustedes creen que esto es como que no encuentra, el valor no lo encuentra el individuo, al final de cuentas? Y digo individuo. Tumpa, las civilizaciones no se desarrollan en la misma manera en lo geográfico, ¿no? La modernidad que le llega a Europa en el siglo XVI, digamos, ya estaba en el Medio Oriente en el siglo X. Entonces no podemos saber en qué momento
les viene cierta crisis o cierto pensamiento. En el lugar donde se encuentren debe tener este interjuego de que el individuo es un universal. Entonces, ¿quién? Mira, te matamos porque la patria lo quiere o lo necesita. Ah, caray. ¿Y quién maneja el volante de esta patria? Yo. Por comodidad nosotros estamos en Occidente y debemos manejar, cerrarnos un poco a la historia regional de Occidente, digamos, ¿no? Que empieza en el siglo XVI y viene para acá, porque antes teníamos una teocracia, digamos, ¿no? Teníamos reyes que eran vistos como semidioses, se endiosaban a los reyes, ¿no? Y había semidioses caminando por la tierra. Entonces yo diría que tal vez uno de los momentos más críticos donde los valores fracasan, digamos, es cuando surge el imperialismo. Porque el imperialismo es la estocada más mortífera que se le da a los valores, porque en la metrópoli se pregonan unos valores que son muy, pero muy atractivos, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, en la isla inglesa, vemos orden, vemos pragmatismo, vemos tolerancia, pero esa misma metrópoli imponía unos valores opuestos, contrarios, en las colonias, ¿no es cierto? Esa misma Inglaterra tolerante que se preocupa por los animales provoca unos desastres económicos en India, Bangladesh, que muere 1,5 millones, 2 millones de personas y no les importa un poroto. Esa misma metrópoli, sí, o ese mismo imperio británico permite que se produzcan cambios sin mayor derramamiento de sangre. Hay un apunte que realiza George Orwell acerca de la famosa lucha de Gandhi, y él decía que esos mismos medios que tenían que ver con el pacifismo hubiesen sido del todo ineficaces si se dirigía la demanda en contra de otra sociedad que no fuese la británica. Entonces, sin lugar a dudas, se pueden identificar, si vamos a hacer un juicio sumario en contra de Occidente, diferentes falencias a lo largo de su historia, pero lo que sería muy mezquino no reconocer es que sí han existido avances, y con el propósito de impulsar una serie de reglas de convivencia que sirvan no solo a quienes están en Occidente, sino también a quienes se encuentran en otros lugares, aunque se trate de un proyecto universalista. Por ejemplo, se puede hablar de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se podría plantear como un catálogo insuficiente, insatisfactorio, pero que ha sido de gran importancia al momento de emitir juicios de valor, no solo acerca de actuaciones particulares, sino fundamentalmente respecto a las intervenciones de gobernantes. Y esa idea de la Declaración de los Derechos Humanos se relaciona también con un concepto que es básico y que tiene que ser recordado cuando se habla de los valores, que es la de dignidad humana. Plantear que únicamente hay una serie de cuestionamientos acerca de lo que ha ocurrido con ese fin de proyectar una ética que sea universalista es por lo menos una visión parcial y que no responde a un juicio integral que naturalmente tiene luces y sombras y que hay que reconocer en esa magnitud. Hay que tomar en cuenta, tanto como mencionaban Isa y Enrique, de que la hipocresía es parte del ser humano como tal. El ejemplo de Inglaterra y la India es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar. La Francia revolucionaria, con sus derechos del hombre y del ciudadano que no eran aplicados en sus colonias, como Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, como mencionaría Samuel Huntington, el ser humano tiene esa hipocresía que dice, aquí todavía no, les falta crecer, no sé, en algún aspecto, aplicar estas ideas son muy difíciles y demás, pero es algo que viene con el ser humano, dejar hacer, dejar pasar, son en sí hábitos que se mantienen, pero como mencionó Enrique, pueden ser después criticados y pueden abrirse a ciertos cambios, ¿no? Lo que pasa con la India y Gandhi es un apunte muy interesante, porque Gandhi y su labor no era simplemente sacar al Imperio Británico de territorio indio, sino que su labor fundamental era llegar con su mensaje a los medios de comunicación masiva en Inglaterra, para que dentro de la isla se empiecen a preguntar el manejo imperial y dándoles donde más les dolía, en los valores que adoraban y que cuidaban dentro de la isla. Entonces es ahí donde sucede ese cambio.
Y el apunte que tiene Enrique es altamente positivo. Si hubiera sido, no sé, otra sociedad, póngase... Otro momento. Una Inglaterra victoriosa en la Primera Guerra Mundial no cedería como una Inglaterra pobre, sabiendo de la Segunda Guerra. De Irán, ¿no? Reclamaciones internas también, en ese caso no creo que hubiesen reaccionado de bájele manera favorable, ¿no? Bájele un poquito, por favor. No estamos aquí defendiendo a Blooming para Oriente, no. No se trata de Blooming Oriente. Entonces, hay esa capacidad, ¿no? Hay cierta hipocresía que en este choque de civilizaciones por ver cuál es buena, cuál es mala. No se trata de eso. El siglo XIX tiene un desborde interesante de nacionalismos que después se lo ve en el siglo XX, ¿no? Las atrocidades nazis, bajo que una raza pura, limpia, aria, el fascismo italiano o el imperialismo japonés, que han hecho de las suyas tanto en Manchuria, Corea y gran parte del sur del Pacífico. En la misma Grecia, la democracia ateniense solo se aplicaba a los que pertenecían a la tribu ¿no? Los que eran extranjeros no disfrutaban. Hay que ver estos procesos que son de muy larga data. Y hay que empezar, yo creo, para que el individuo pueda ser universal, a que él encuentre su identidad, cosa que suele ser muy complicado. Creo que ha habido pocos que han tenido una identidad universal. El caso de Borges, por ejemplo, ¿no? Él podía sentirse bonaerense como ginebrense y sentirse británico y argentino, y él no tenía ningún problema, ¿no? Posiblemente muchos argentinos lo denominaban fascistas o antipatria por identificarse con la Gran Bretaña. Entonces, llegar a esa idea de ser un individuo universal es algo muy probablemente estarían los valores, por ahí vendría, que en cierta manera traspasaba las fronteras. Exactamente. No era el valor el nacionalismo. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. El tema es cómo ir más allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos conversando acá con Jorge Márquez, Enrique Fernández e Isa Amer acerca de lo que es la esencia de los valores, o por lo menos, y cuáles son esos valores que pueden ser comunes por el momento en que se está viviendo. Pregunto a la mesa si los valores han quedado en universales nomás. Por lo tanto, al no anidar en el individuo, él dice: yo trampeo al Estado, hago lo que yo quiero, porque los valores no son míos. Es decir, entonces yo no tengo nada que respetar, porque la esencia del valor es universal y a mí no me llega, que está anclado en algo mucho más cercano. Es decir, por un lado hay valores universales, que es como una percepción que se trae, como decían los pensadores, no recuerdo ahora cuál. El valor existe más allá de que yo lo reconozca o no. ¿No? Es decir, el valor está que si no tengo la capacidad y no me he desarrollado en problemas míos, pero no los valores, el valor de la vida, por ejemplo, y otros más. Pero para centrarnos en algo bastante práctico, es uno de los males de la humanidad que hubo y hoy sigue existiendo, bueno, es la corrupción. Es decir, el valor de lo ajeno le pertenece al Estado, no a mí. Por lo tanto, yo no tengo. ¿Es así? ¿Se puede ver así? Digo, ¿por qué llego yo a eso? ¿Por qué razón? El valor debería venir, porque es un valor. No soy poseedor de ese tipo de valores, excepto el de mi vida y de la acumulación más. Pero el valor otro lo mantiene el Estado, es del Estado, no es mío, es universal, cercano, pero no es mío. ¿Se puede ver así? Pues yo creo que el hecho de que uno reconozca la existencia de valores no significa que se convierta en uno de sus principales defensores, ejecutores o tributarios. Se puede reconocer desde el punto de vista de varios individuos que la libertad es un valor, pero en los hechos, ¿cuántas personas aprecian esa libertad? Se puede plantear desde el punto de vista de los partidarios de los derechos naturales que todos los hombres nacen libres, iguales por naturaleza. Y ese hecho se podría considerar válido, pero ¿cuántas personas luego ejercen su libertad de tal forma que se puede notar su aprecio?
Y esto te lo digo porque, sin lugar a dudas, muchos individuos podrían concluir que un valor es la honradez, y concretamente se trata de plantearlo como una virtud en materia política, que sirve para el perfeccionamiento del individuo y que favorece al conjunto de la sociedad. Pero el hecho de que yo reconozca que ese es un valor, o en el otro caso que se trata de una virtud incuestionable, no significa que yo me convierta en un practicante o defensor, porque eso implica que yo asuma una responsabilidad que tal vez no tengo la más mínima intención de aceptar. En consecuencia, además de conocer esos valores, se debe tener la otra voluntad, y tal vez le resulte mucho más cómodo y satisfactorio a esa persona actuar de manera distinta y no darle la importancia en su vida. Bueno, continuando con lo que estábamos diciendo. ¿Está de acuerdo con lo que dice él? ¿Puede decir continuando? Claro, porque aquí entramos en un terreno moral, ¿no es cierto? La persona puede reconocer que es necesario ser honesto, pero personalmente en su moral, él puede decidir de que a él no le conviene ser honesto, ¿no? Y ahí, bueno, en lo moral pero entramos en terreno psicológico. Cuando vos decís conviene es porque ya tiene un criterio. Me parece que esto es una especie de... que ni siquiera tiene conciencia. Él lo puede leerse la Constitución, puede ser abogado, y excelente, pero igual él no es un sujeto de valor. Él vale por... Tumpa, por ejemplo, cuando se analiza la mente de un criminal, muchos sociólogos han determinado que el criminal es una persona pesimista, que tiene complejo de inferioridad, que él no se ve exitoso si no recurre a la trampa, que los demás pueden ser exitosos sin ser corruptos, sin cometer algún tipo de crimen, pero él se ve inferior, es pesimista. Entonces esos ya son problemas, como le digo, ya sean de moral o de psicología, son problemas psicológicos. Un apunte respecto a lo que se está indicando. En este caso, si convengamos, alguien analiza la situación, reconoce que hay determinados valores que son apreciados por el prójimo, pero que no actúa de acuerdo con esa línea, en este caso igual nos permitiría notar un concepto que puede considerarse o valor o disvalor, que es el de la utilidad. Porque finalmente, si me resulta útil, yo sacrificaré los otros valores que tal vez en determinadas circunstancias puedo apreciar más. Concretamente, yo podría apreciar más la vida cuando estoy a punto de perderla, pero si en otro escenario me resulta mucho más útil atentar en contra de esa vida, lo voy a hacer. Mi valor principal, aquel que guía, será entonces la utilidad, y en ese caso ya se pueden explicar algunas de estas contradicciones que se dan entre estas personas que reconocen algo, pero no actúan conforme a ese alineamiento. Como dice el Corán, dice, los idólatras, ¿sí? Cuando sienten que su vida está en peligro, se hacen devotos, adoradores de Dios. Y después, cuando vuelve la tranquilidad, vuelven a sus ídolos, ¿no? Vuelven a sus mañas, digamos. Como le digo, eso ya es un tema personal y psicológico de cada individuo, de tener la voluntad, ¿no? De darle prioridad a cierto valor sobre otro, ¿ya? Pero estamos hablando de qué es lo que vamos a hacer. Pero eso en el caso, vuelvo a insistir, eso en el caso de que él se sepa poseedor de valores. Si no... Y que quiera actuar conforme al respeto a los valores. A partir de ahí, creo que los valores son elementos de cohesión de cualquier grupo, o sea, que existen en todas partes, aunque nosotros los pero cuando yo entro, por ejemplo, en una corrupción, a mí no me interesa la cohesión. ¿Qué es lo que pasa ahí se rompe, en el Poder Judicial, por ejemplo? Los abogados están diciendo, pucha, ya ni el que recibe coima ya cumple. O sea que hasta entre los corruptos hace unos 5 años atrás, había un valor que era, si usted aceptó el dinero de la coima, tenía que cumplir con el delito, digamos, aunque sea, pero el cumplimiento era un valor, digamos, entre los corruptos, ¿no? Como el honor entre ladrones, ¿no? Continuando con lo que tocaron tanto Isa y Enrique, es verdad que los valores están siempre determinados en la sociedad. Las sociedades en sí determinan su sistema de valores. Ahora, obviamente hay pues sociedades que resultan ser demasiado comodonas, y no es una excepción Bolivia ni Latinoamérica, sino que pasa esto en el ancho mundo. ¿Me puede poner el nombre de comodón? ¿Será comodidad eso? Puede ser. O se utilizan como valores esos antivalores que sabemos muy en el fondo que están mal, pero nos sirven para nuestro día a día. ¿Y a qué me refiero con esto? Un claro ejemplo que habla directamente de América Latina
es Carlos Monsiváis con un ensayo que te dice del rancho al internet y te dice cómo el latinoamericano se va adecuando a la modernidad y te dice que en cierto aspecto el latinoamericano es un tipo cómodo y chabacán. O sea, ¿qué le interesó de la modernidad? De la modernidad le interesó el TV cable, la luz eléctrica, el agua potable, el aire acondicionado, pero el ser competente, la educación y demás son cosas que lo perjudican y lo sacan de su espacio de confort. En Bolivia vivimos en un sistema casi muy parecido, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Como no estudiamos estos antivalores que son los pilares de la sociedad boliviana, por llamarlo de alguna forma, nos hemos habituado y acostumbrado a esto. Es por eso que vivimos en una sociedad informal y nos damos cuenta cuando el comercio informal inunda las calles no solo de Santa Cruz, sino que de todo el país. Y esta informalidad de tratar de tapar algunos deslices de gente, llamémosle conocida o pública, es algo habitual. Un claro ejemplo, lo hemos vivido aquí en Santa Cruz, cuando parece que un funcionario municipal lo pega un portero de un edificio porque según él no le abrió, tardó en abrirle la puerta de entrada, digamos. Y resulta que cuando el portero tiene que ir a hacer la denuncia, desaparece y el funcionario municipal está en una comisión y nadie sabe dónde está. Entonces empezamos a tapar pues esas mañas, como mencionaba Isa, y nunca hablamos de estos antivalores que son muy típicos de nosotros, ¿no? El hecho de pagar a alguien para que te lo saque una ficha en la caja, por ejemplo. Y estos códigos informales que nos mueven como la corrupción y demás, por más que te pongan cartelitos, hemos llegado a un extremo de acostumbrarnos y el sistema funciona de esta forma. Ya, a partir de ahí lo que has descrito, habría que ponerle, para ayudar al que nos está viendo, cómo ponerle el ejemplo del señor este que le pegó al funcionario. Él decide, no, se desprende del valor que la ley le prohíbe, que es no abusar, no tocar a otra persona. Vuelvo a insistir, es como que si los individuos no son poseedores de valores. No, en ese momento son poseedores de valores, él asume la decisión de propinarle una golpiza. Es porque él quiere. Pero lo que él hace es negarle esa condición que le permite al otro individuo contar con una serie de límites respecto al trato que se está dándole dentro de la sociedad. En otras palabras, cuando uno decide, en este caso para plantearlo como lo que vos estás diciendo, que el otro no es poseedor de valor, está permitiendo que cualquiera pueda cometer abusos y perpetrar agresiones en su contra. Es un concepto que tendría que ver en este caso con una deshumanización. Yo privo a la otra persona de su condición o naturaleza humana, un tema que puede ser después discutido, y lo que trae como consecuencia aquello es que ya no le reconozco ningún tipo de derecho o facultad que hubiera impedido en una primera instancia, si yo le mantenía reconociendo esa condición, que yo lo agrediera u ofendiera. Cuando alguien es privado de esa condición humana que se supone que está asociada a la dignidad y que la dignidad sería el fundamento de todos esos derechos, pues todo resultaría permitido. Y las autoridades, fundamentalmente en el ámbito público, son diestras en ese ¿Dónde se clase rompió de propósitos? o por qué no llegamos a que el individuo tenga la concepción de valor? Porque en la medida, por ejemplo, la corrupción es una prueba evidente de que él no tiene los valores compartidos. No hay, esto es mío. No, pero lo demás dice la ley, pero eso lo dice la ley. ¿Qué tiene que ver la ley conmigo? Es decir, separación iglesia-estado, Tumpa. ¿Entendés? La moral es de la iglesia y la ley es del Estado, y en el mundo occidental se separó hace tiempo. Entonces la persona quedó dividida en dos. Una cosa es lo que él hace, su libertad de hacer lo que él quiera, y otra cosa es lo que el Estado allá afuera le está obligando, digamos, ¿no? Entonces, eso es un problema psicológico también, ¿no? Esa división, no tiene su nombre, ¿no? En psicología, división de la personalidad, ¿no? Que él ante la ley es una cosa y en su ambiente personal o en su intimidad él es totalmente contrario o independiente de esa ley.
Me gustaría reivindicar un hecho y que tiene que ver con la posibilidad de emitir juicios de valor sin necesidad de estar profesando una fe religiosa, que eso es perfectamente posible, incluso antes de que existan teocracias o en el medioevo, si se habla puntualmente de la separación de la Iglesia y el Estado, ya era posible plantear una ética, lo hace Epicuro hace miles de años, sin necesidad de estar invocando a ninguna divinidad. Y esto también conviene resaltarlo cuando nos encontramos frente a una sociedad plural en donde no solo hay creyentes y agnósticos, sino también ateos. En esos casos también se pueden encontrar criterios comunes, valores compartidos, porque lo contrario lo único que restaría es o adoptar una fe o lo contrario ser expulsado de la sociedad. Y convengamos en que la exclusión no es el mejor concepto. Se tiene que buscar la inclusión incluso del otro, el diferente, pero a partir de criterios comunes. ¿Y cómo le podemos pedir a una persona, en este caso puntual, si forzosamente para emitir juicios de valor necesitamos tener una religión determinada, que comparta estos valores comunes si la condición es que tenga esa fe? Tal vez no la tenga. Bien, si nosotros partimos de la situación de que el mundo se mueve por los valores y no puede moverse si no hay relación. Por lo tanto, lo que no se puede negar que lo absoluto en el hombre, si se habla de absoluto, es la relación. Porque nos guste o no, ¿Gregarios? hay una relación. No somos gregarios. Es decir, así sea yo, aunque lo niegue al otro, estoy negando una relación. Entonces lo absoluto en el ser humano, digamos, es la relación. Y el valor, o en este caso la corrupción, que es una de las cosas muy graves, nos desprende de eso. Si yo lo niego y yo hago mi propio valor, quiere decir que el valor universal no llega a mí. Hay los hechos que nos muestran en el mundo que Sócrates podría escapar, pero muere porque las leyes que lo habían traído al mundo, él no podía escapar de esas leyes, y si esas leyes le quitaban la vida, pues obviamente él tenía que aceptarlas, digamos. Ahí vos ves, por ejemplo... Es un suicidio, digamos, ¿no? Ponerle otro... No lo veas solamente. Ahí vos estarías negando el hecho, pues si vos le pones suicidio, estarías negando la trascendencia de algo, negándole que él posee valores. No, pero Sócrates era consciente de lo que estaba haciendo. Pero por supuesto, mucho más a su favor. Es decir, podía huir, pero negaba valores. Huía de los valores que le habían dado vida. Claro, él quería probar un punto, ¿no? Exacto. Ahora, todas las sociedades en el mundo tienen sus valores, ¿no? Ahora es a qué grado se manejan los valores positivos o los valores negativos. En este ejemplo que pasó en Santa Cruz, es por raro. El portero que lo golpearon no aparece, no fue a hacer su denuncia, y el funcionario municipal está declarado en comisión y Dios sabe dónde está. Y eso es muy habitual en Bolivia y en América Latina. Siempre vamos tapando cosas que hace la gente que es importante o que tiene aires de grandeza o que es X o que es Y. Y hay en América Latina, tristemente, gente que podemos llamar intocables, ¿no? Posiblemente este sea el caso. En sociedades como la japonesa, y esto pasó hace algunos años, un pequeño caso de corrupción que hubo en el Banco Central del Japón por un funcionario mínimo ha terminado en el suicidio del presidente del Banco Central, porque a su cabeza este funcionario hizo algo que estaba mal. Y es cómo se van apropiando con los valores, ¿no? En el Japón incluso se tiene en mente, pero tan alta la idea de la excelencia, que hay estudiantes universitarios que al no aprobar una materia o no haber llegado a esa nota excelente que pretendían, terminan suicidándose. Y ese también es otro exceso. Lo que hay que ver, y realmente vale la pena, es ver pues bajo qué valores se supone que está la bolivianidad. Porque las mismas atrocidades que vemos en Occidente y que en el Oriente las han empezado a criticar y a tratar de marcar cierta diferencia, se las utiliza aquí también hábilmente. Pero, como decía Huntington,
el ser humano tiene la capacidad de ser hipócrita, ¿no? Ve el mal ajeno en otro lado, pero no reconoce en sí los mismos. Lo que ocurre es que males. ya se han venido todos de allá, o sea que ya no hay diferencia. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida. Ahora sí, estamos conversando con Jorge Márquez, que es politólogo, Jorge, ¿no? Politólogo, Isa Amer, el imán del Centro Islámico. ¿No? También soy politólogo. También es politólogo, ¿no? Que se puede recargar las dos cosas. Sí, Oscar. sí, claro, se puede. ¿Vos qué otra cosa tenés? Soy politólogo nomás. Enrique Fernández tiene 3, abogado, filósofo. Escribo. Y escritor. Escribe. Es más modesto. Es más modesto. Por lo económico. Miserable en realidad. Vos sabés que decían en la década del 60, decían, no te matamos nosotros, te mata la revolución. O sea, siempre le cuesta al individuo. Y después, en contrapartida, en contra del imperialismo. O sea, vamos a luchar contra el imperialismo, que es el primer destructor de todo esto. Pero habría que renunciar de los números para no usar los números, de la escritura. Ahí, por ejemplo, ahí hay una mezcla de que lo van descolgando al individuo. Entonces, en la década del 60, 70, se colocó el antivalor en el imperialismo. Pero por otro lado, usamos los números, imposible no usar los números que nos trajo el imperialismo. Entonces hay como un juego también de valores y antivalores que volvieron a asumir otra vez en nosotros, que nos impidió ver lo positivo y lo negativo que traían estos pueblos que van invadiendo, ya sea geográficamente o económicamente. Entonces vuelven otra vez estas cosas a asumir a las personas en una mezcla de héroe en algún momento, pero que por otro lado negador, pero por otro lado también aceptando las mismas contradicciones. Fíjese, Tumpa, que volvemos a lo que mencionaba yo, ¿no? Son cuestiones de conocimiento o ignorancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno puede estar en contra del imperialismo, pero tiene que reconocer las bondades, ¿no es cierto? Claro. Pero si uno es ignorante y le llenan la cabeza con que el imperialismo es malo, pues la ignorancia de esa persona, la falta de conocimiento, lo va a hacer maniqueísta tal vez, ¿no? De blanco y negro solamente. Y el otro problema, la humildad. Porque el principal problema del imperialismo no era conquistar, porque todo el tiempo la humanidad ha estado conquistando un pueblo a otro. El problema del imperialismo era la soberbia. Los imperialistas se creían seres superiores que tenían un derecho, si eran creyentes cristianos era divino y si eran secularistas era un derecho histórico de someter a los demás a una especie de patronazgo o control, ¿no? Protectorado, como lo llamaron en algunos casos. Entonces volvemos, miren, la humildad, o sea, hasta la persona que conquista tiene una forma de conquistar, ¿no? Imagínense cuando los musulmanes estaban arrasando el norte de África, se planteó la posibilidad de cruzar a Andalucía, porque los visigodos estaban destrozando Andalucía, ¿no es cierto? Entonces hubo gente, empresarios de origen romano, que solicitaron que cruce el ejército musulmán a Andalucía para poner orden. El primer califa que recibió esa idea o esa sugerencia, ¿qué dijo? No, va a morir mucha gente. Lo tachó y se aplazó la entrada de los musulmanes en Andalucía hasta que murió ese califa y vino otro, con otros valores. Y ese dijo, bueno, a ver cuánto vamos a sacar de ahí, ¿no es cierto? Pero imagínense, o sea, una invasión que era patear y abrazarse, o sea, los visigodos habían destrozado la sociedad, pero el hombre la deja de lado, ¿por qué? Porque dice, va a morir gente, va a morir de ellos y van a morir de nosotros. Hay que cruzar el mar, ¿cómo se llama? Las vías de suministro, etcétera. Entonces él valoró la vida, ¿no es cierto? Y lo desechó. Lo grave es que para nosotros no nos queda más que la ley,
como un asidero para conservar el valor. Es que para unas personas es la ley y para otros es el conocimiento. Sí, pero cuando vos empezás a respetar la ley, vuelvo a insistir, no sé, a mí se me no anida en la ley. Y respetarla también, eso puede ser las convicciones personales. Mariano Grondona habla, analizando la cultura latinoamericana, de dos tipos de mentalidad, una autónoma y otra heterónoma. Y él dice, por ejemplo, que en varios lugares de América Latina, el hecho de detener el vehículo, si está el semáforo en rojo, solamente se vuelve efectivo si es que hay alguna autoridad cerca. Y esto denotaría la existencia de una mentalidad heterónoma, que solo puede tomar buenas decisiones si hay normas externas, necesariamente en este caso de carácter legal. Pero si lo que prevalece es una mentalidad donde imperan las normas autónomas, es uno mismo el que se impondrá ese límite. Y concretamente hay muchas personas, incluso acá, pese a la corrupción, de que aun cuando las leyes establezcan una determinada situación y uno sabe que esas leyes no van a ser respetadas, igual actúa de tal manera que su conducta es provechosa. Concretamente, si acá no existe algún robo entre nosotros, estoy plenamente seguro de que no es porque estamos convencidos de que nos iniciará un proceso y el juez nos castigará porque tal vez alguien pueda corromper a ese juzgador. Lo hacemos porque existen normas internas y tenemos en primer lugar esta mentalidad autónoma. Ahora, el gran desafío es cómo un número de personas cumpla más estas normas de convivencia razonables, pero como un imperativo propio y no dependan tanto de la existencia de esas normas externas, porque puede darse también el caso de que esas leyes sean contrarias a lo que nosotros concluimos que se debe considerar justo. Y en ese caso se da un ejemplo muy claro con el tema de la desobediencia civil, en donde casualmente no hay esta concordancia entre lo que dicta la ley y lo que nosotros consideramos bueno. Jóvenes, yo les agradezco. Cumplió el tiempo. Muy amable, Jorge, gracias por venir. Gracias, Oscar, un gusto estar en tu programa. Gracias, Isa, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Enrique, gracias. Un gusto, gracias. A vos que nos estás siguiendo permanentemente, qué sé yo, esperemos haber cumplido algo en un tema tan difícil, árido y doloroso también, ¿por qué no? Por las cosas que estamos viviendo. Te mando un beso enorme, te espero la semana que viene. Chao, chao.